Vamos a empezar la clase de hoy. Si tenéis alguna duda de cosas que tengáis, estáis muy callados, ¿eh? Veo que de todas maneras estáis muy callados. Bien, vamos a continuar con el problema, porque estamos haciendo un problema, que era el análisis de un amplificador en configuración emisor común, porque fijaros que el emisor lo tenemos justamente aquí. La entrada la estamos tomando por el terminal de base y la salida la estamos tomando por el terminal de colector, ¿no? Por eso se llama esta configuración emisor común. Habíamos calculado la ganancia, resistencias de entrada, y ahora lo que estábamos viendo era lo que se conoce como voltage swings, que son las variaciones máximas que puede tomar la tensión a la salida para evitar que la salida quede recortada, recortada por distintas limitaciones que puede aparecer aquí dentro del circuito. Una de las limitaciones, que fue la primera que vimos el otro día, fue las propias fuentes de alimentación. Esto está alimentado a más o menos 10 voltios, este circuito está alimentado a más o menos 10 voltios y por lo tanto cualquier tensión que tenéis aquí en el circuito no puede superar esos valores, ni más 10 voltios ni menos 10 voltios. Entonces nos estuvimos fijando el otro día en este punto, gordo rojo, que era la tensión en el colector, vimos que estaba bien polarizada, el transistor estaba en activa, lo teníamos a 2 voltios aproximadamente la tensión del colector, y claro, si la tensión de colector varía por el efecto de la amplificación, puede ocurrir que esta tensión total, que es la continua más la alterna, con la suma de la alterna supere los 10 voltios. Entonces teníamos un margen, que era un margen de 8 voltios, hasta poder alcanzar los 10 voltios que tiene la fuente de alimentación. Otra limitación que hay que tener en cuenta es que hay que conseguir que esas variaciones que tenemos nosotros aquí en los extremos en cada uno de los terminales no hagan que el transistor ni deje de estar en activa, es decir, que ni entre en saturación ni entre en la región de corte. Estuvimos viendo el análisis de la región de saturación, que tenía que ser mayor, la tensión colector-emisor total, continua más alterna, tenía que ser mayor de 0,3, la continua la habíamos visto que era mayor que 0,3, lo que teníamos que ver que la suma continua más alterna no salga de 0,3. Bien, pues eso imponía una condición adicional, que era que la tensión de salida tenía que ser mayor o igual de menos 3,47 voltios. Es decir, hasta el momento la tensión de salida pues tiene que estar comprendida en estos límites, ¿eh? No puede superar ni 3,47 ni menos 3,47 ni más 7,92, es decir, con que tenga una señal de amplitud 3,47, me da igual que ya sea positiva o negativa, va a ser recortada por abajo, por el 3,47. Con lo cual ya la amplificación no me sirve, ¿no? Porque hay distorsión. Ahora lo que vamos a ver es que el transistor no entre en la región de corte. Y para ver la región de corte lo que tenemos que ver es que las corrientes, algunas de las corrientes que circulan por los terminales del transistor, pues no se hagan cero. En concreto lo que vamos a fijarnos es en la corriente de colector. En la corriente de colector, que es esta. Esto tenemos que impedir que se haga cero. En continua no se hizo cero, vimos que estaban activas, pero puede ocurrir que si le sumáis una determinada cantidad, esto se haga negativo, y la suma pues se haga también negativa, ¿no? A lo mejor si I sub C, la variación de I sub C es muy negativa, puede ocurrir que la corriente total también sea cero o negativa, con lo cual el amplificador dejaría de funcionar, se saturaría, ¿no? Quedaría recortada la salida. Bien, ¿cómo se hace esto? Pues vamos al ataque. ¿Quién es I sub C? I sub C mayúscula, esto lo conocemos, este es el valor de C que vimos el otro día, era del orden de 1 miliamperio. 0,99 miliamperios para ser más exacto. Y ahora, ¿cuánto vale I sub C? Vamos a localizar I sub C minúscula. Esa es la variación de la corriente de colector. ¿Dónde está la corriente de colector? Minúscula, esta.
Bueno, pues ¿cuánto vale la I sub C? Pues la I sub C es la que viene de estas dos resistencias, de RC en paralelo con RL. Y la podemos relacionar con la tensión V0. Es decir, I sub C minúscula será igual a menos V sub 0 dividido por RC paralelo con RL. Por lo tanto, pues simplemente escribimos esta condición. IC minúscula más IC mayúscula mayor que 0, IC minúscula mayor que menos I sub C, la IC minúscula es menos V0 partido RC paralelo con RL, mayor que menos I sub C, que ya lo conocemos. Ahora, cuidado con las desigualdades. Las desigualdades, cuando queréis cambiar el signo, hay que cambiar el signo a la desigualdad. Y por lo tanto, hay que escribir V0 RC paralelo con RL menor que I sub C. Cuidado con esto, que esto puede causar problemas. Y por lo tanto, la V sub 0 tiene que ser menor de I sub C por RC paralelo con RL, y esto nos sale 3.07 voltios. Es decir, aquí tenéis una limitación mayor que la que impone la fuente de alimentación. Antes habíamos visto que la V0 tenía que ser inferior a unos 8 voltios aproximadamente, y ahora hemos visto que para que no entre en corte el transistor, la tensión de salida tiene que ser inferior a 3.07. Es decir, es más restrictivo esta condición que la condición del límite impuesto por las fuentes de alimentación. Bien, y nos queda otra condición más, que es ver qué ocurre con el transistor que tenemos aquí abajo en la fuente de corriente, porque os recuerdo que lo normal es que estos sean fuentes de corriente reales y se fabrican con transistores bipolares. Es decir, aquí tienes que tener un transistor bipolar, y vimos el otro día, el martes, que este transistor bipolar, Q sub 2, vamos a llamarlo, tenía que estar también en activa. Entonces puede ocurrir lo mismo. Vimos que en continua estaban activas, pero ahora la continua más la alterna se puede sacar a este transistor también de activa y puede entrar en saturación. En corte no lo pongo porque el corte, si entra el corte de arriba, entra en corte de abajo. Mientras el de arriba esté circulando corriente, como está en serie, va a circular corriente también por el de abajo. Por lo tanto, el de abajo no va a estar nunca en corte, pero sí puede estar en saturación. Entonces, pues nos lo planteamos lo siguiente: tensión colector emisor total del transistor 2 tiene que ser mayor de 0.3 voltios. Y esto es igual a tensión en continua del transistor 2, que lo calculamos el otro día, más la tensión colector emisor en alterna, mayor de 0.3. Es decir, VC mayúscula más VC del transistor 2 menos VE del transistor 2 mayor de 0,3. Y ahora, ¿quién es VC minúscula del transistor 2? Pues fijaros, el colector del transistor 2 lo estoy marcando aquí en este punto rojo. Pero fijaros que en alterna, este condensador, ¿cómo dijimos que estaba? En cortocircuito, por lo tanto este punto está a masa 0. Y el emisor en alterna, ¿cómo está? También a masa, luego de esto tiene 0. Luego, aquí no hay problema, porque no afecta para nada a la alterna. ¿Por qué no afecta para nada a la alterna? Porque es que realmente este condensador está cortocircuitado, está cortocircuitando al transistor 2. O sea, en alterna no hay variación, no hay variaciones de tensión colector-emisor, porque está cortocircuitado en este circuito, por este condensador. Por eso no sale aquí 0, y por lo tanto aquí no tenemos problema. Este transistor Q sub 2 no impone ninguna restricción, porque precisamente es que está cortocircuitado en alterna, no afecta para nada. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hacer un resumen entonces del voltage swing. De las 4 limitaciones, realmente hay 2 que son restrictivas, que son
la de corte y saturación del transistor de arriba, de este que tenemos aquí, Q1, como queráis llamarlo. Bien, aquí he dibujado en la izquierda una señal de entrada de amplitud 80 milivoltios, que es el valor máximo que podemos meter a la entrada para que la salida no quede recortada ni por arriba ni por abajo. Los límites son estos que acabamos de encontrar. Menos 3,47 para que el transistor de arriba entre en saturación y 3,07 si entra en corte. Justamente una amplitud de 3,07 a la salida, eso implica que a la entrada tenéis que meterle una amplitud de 80 milivoltios. Fijaros, 80 milivoltios, es muy pequeño. Si lo planteáis a escala, pues sería esta línea azul que prácticamente la veis horizontal. Lo que estáis al final veis una cosa horizontal, una línea recta. Y la salida, pues, es esta que estáis viendo aquí. Una señal C, ¿no? Si queréis representar la VC de t es igual a la valor continua más la VC de t, que es lo mismo que la V0 de t, pues lo único que tenéis que hacer es a la gráfica anterior sumarle la VC, que son 2 voltios. Entonces fijaros que parece lo mismo, parecen las mismas gráficas, pero no, porque están desplazados 2 voltios hacia arriba. La tensión V sub C. Aquí estoy pintando la sección VC de t. La global, que es continua más alterna. Bien, ¿qué ocurre si ahora cojo yo y le pongo una amplitud a la entrada de 250 milivoltios? Pues que si no tuvierais en cuenta el efecto de los voltage swing, pues la salida sería la señal roja que estáis viendo en la parte de arriba. Pero realmente, si tenéis en cuenta los voltage swing, la señal queda completamente saturada, recortada, tanto por esta parte como por esta otra. Eso sería lo que veríais vosotros en el osciloscopio. Esto está sacado de este circuito, está analizado en SPICE y sale esto. También para confirmar que ocurre esto realmente. Esta es la V0, esta sería la V0, y si representáis la VC, le sumáis los 2 voltios de la continua, pues es lo mismo, pero simplemente pues fijaros que tenéis ese desplazamiento de 2 voltios. Fijaros que la señal, si no tenéis en cuenta el efecto de la voltage swing, sería esta señal roja y llegaría hasta los 12 voltios. Pero fijaros que no tiene sentido, es que no llegaría a los 12 voltios, se quedaría recortada por aquí, por los 10 voltios, la fuente de alimentación. Pero fijaros que es más restrictivo que el transistor entre en corte que la condición impuesta por el límite de la fuente de alimentación, por el valor de la fuente de alimentación. Fijaros que es mucho más restrictivo que el transistor no entre en corte. De todas maneras, esto es que lo primero que se ve, es que esto canta a primera vista, ¿no? Claro, claro, efectivamente. El 792 está impuesto por... Te voy para atrás. El 792 está impuesto por esta condición. Es decir, la VC no puede superar los 10 voltios. Como ya teníamos aquí 2 en continua, pues realmente tiene un margen de 8 voltios, que son lo que tiene aquí, ¿no? 792 son 8 voltios, tiene un margen de 8 voltios de variación de V0. Este era el de saturación, que era menos 3,47, pero hemos visto que para que el transistor no entre en corte, necesita que la tensión de salida sea menor de 3,07 voltios. O sea, es más restrictivo esto que los 7,92 voltios impuestos por el límite de la fuente de alimentación que tiene, el más menos 10 voltios que tiene en el circuito, ¿no? ¿Vale? O sea, cuidado con estas cosas. ¿Hay que probar todo? Pues sí, hay que probar todo. Hay que ir viendo todas las condiciones porque os podéis llevar alguna sorpresa.
De hecho, si en el CEDRAS-MIS, a la limitación por las fuentes de alimentación, yo creo que lo llama corte. Eso hay que tener cuidado. Lo tengo que mirar yo con un poco más detalle porque me parece que ahí confunde ese tema. ¿Pregunta sobre esto? Pues cálculo de la resistencia de salida, porque ya lo único que nos queda para caracterizar completamente el amplificador en configuración emisor común. ¿Qué se hace para calcular la resistencia de salida? Pues lo mismo que se hace para calcular resistencia Thevenin de un circuito. Se anulan las fuentes independientes, que las fuentes independientes en este caso es la VSUS, se dejan abierto la salida, es decir, la RL, que es la carga, la quitáis, la dejáis infinito, y se mide la resistencia de salida vista desde esos dos terminales. Lo dibujamos, se dibuja de nuevo. Primero, se cortocircuita la fuente independiente. Esto es lo que tenemos aquí. Aquí está cortocircuitada la fuente independiente. La otra no, porque es una fuente dependiente, se queda igual. Eso depende de lo que pasa aquí a la entrada. Entonces, se deja abierto, se dejan abiertos los terminales de salida, no se pone resistencia de carga y entonces ahora lo que tenéis que hacer es medir la resistencia que se da entre estos dos terminales. ¿Eso cómo se hace? Pues se pone una fuente de tensión ficticia, que eso solamente se hace en teoría, esto solamente se hace en teoría, de valor V o X, y te preguntas por cuál es el valor de la corriente que suministra esta fuente ficticia de tensión. Vale, pues ya lo único que tenemos que hacer es analizar este circuito. ¿Cuál es la corriente IX? Pues la que viene por estas dos resistencias, R0 en paralelo con RC, más la que viene por la fuente G sub MVPI. Entonces ahora el problema, ¿cuánto vale VPI? Cero, porque aquí tenéis tres resistencias, en paralelo no hay ninguna fuente de tensión, por lo tanto esto vale cero. Luego, esto significa que esto están abiertos y por lo tanto realmente esto es una semi tontería porque la resistencia que se ve aquí a la salida es igual a la R0, que la resistencia del transistor, en paralelo con la RC. Esa sería nuestra resistencia de salida. Y esto lo que me interesa es una tontería, pero a mí lo que me interesa que veáis y que aprendáis es el procedimiento para calcular esta resistencia de salida. Esto es lo que se hace en teoría. Esto es lo que se hace en teoría. Y lo que se hace en práctica, bueno, el valor de R0 con RC, R0 son 100 kiloohmios, RC me parece que son 5 kiloohmios, 8, no sé, sale aproximadamente RC, ¿no? Por el gran valor de R0. Esto es lo que se hace en teoría. ¿Qué es lo que se hace en el laboratorio para calcular resistencia de salida? Y esto lo pongo muchas veces en los exámenes y después me lo contestan 3 también. Pero sí, 3. Y es una cosa sencilla, muy sencilla. Porque tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. Yo en el laboratorio tengo dos terminales y quiero calcular la resistencia de salida. Yo esto lo tengo que ver como un equivalente Thevenin. Y entonces digo, bueno, pues yo tengo, si queréis poner RT o R0, me da igual, es la resistencia Thevenin. Y aquí pongo yo, pues, la VT. Si queréis poner VT, pues ponéis VT. Si queréis poner A sub V0 por V sub I, me da igual, es lo mismo. Son la tensión que tenemos aquí en estos dos puntos. Bien, ¿qué se hace para medir la resistencia de salida? Pues primero, medimos la tensión de salida con RL tendiendo a infinito. Es decir, en abierto.
Por lo tanto, si yo mido aquí esta diferencia de potencial, ¿eso a qué es igual en este circuito que estáis viendo ahí? A la de la fuente, llámala VT, lo que tú quieras, o A sub V0 por V sub I. Me da lo mismo, lo que sea, lo que valga, ya está. Ya he medido eso. Ya tengo la tensión Thevenin. Ya tengo la tensión Thevenin. Y dos, se mide V0 con una RL distinta de infinito. La que sea, otra, la que sea. Y entonces, ¿eso cuánto vale? ¿Eso cuánto vale? Pues ya le pongo una resistencia, vamos a hacerlo aquí, el segundo apartado. Yo tengo un divisor de tensión, efectivamente. Yo tengo aquí una RL, o vamos a llamarlo una RP. Una resistencia de prueba. Esta es la RT, que desconozco, o R0. Y esto es la A sub V0 por V sub I. Y entonces aquí yo mido la V0, vamos a llamarla V02. Mido V02, aquí tengo un divisor de tensión, pues quisiera RP más R0 por V, vamos a borrar, por A sub V0 por V sub I, y eso tiene que ser igual a V02. Esto lo mido, esto lo conozco porque es la medida que he hecho antes. RP es la resistencia de prueba que yo pongo, esa la pongo yo. Pues puedo despejar el valor de R0. Ya está. Así se mide la resistencia de salida. Así se mide la resistencia de salida. Y así lo vais a hacer en el laboratorio. Así lo vais a hacer en el laboratorio. El que tú quieras. El que tú quieras. Lo que pasa, ¿qué ocurre? Esto lo habéis hecho ya también en la práctica 1 de forma enmascarada. Porque habéis puesto, os dije, ¿no acordáis que tuvisteis que en la última parte de la práctica 1 tuvisteis que poner, medir resistencia, sí, para medir la resistencia de la sonda, la resistencia equivalente de la sonda, poníais resistencia de prueba. Y solamente los resultados eran válidas si las resistencias de prueba que poníais eran del orden de la resistencia de la sonda. Es decir, si poníais valores del orden de los megaohmios, entonces teníais medidas que eran más o menos factibles y creíbles. Si no, otras te dan errores muy grandes. Aquí va a pasar exactamente igual. Ahora lo que desconoce no es la resistencia de la sonda, la RL, sino lo que desconoce es la resistencia, la RT. Justamente al revés, es lo mismo, sea el mismo procedimiento, sea un divisor de tensión. Si es que empezamos de cachondeo con el Ramón y Ramoncín, pero esto es muy serio, porque no se os queda. El Ramón y Ramoncín no se os queda y estamos viéndolo siempre, continuamente, todos los días. Divisor de tensión, si es que son repartos proporcionales cuando tenéis resistencia, si es que no hay otra cosa. Son reglas de tres, esto es primario. Pero no se os mete, ¿no? No se os mete, bueno, eso, a la gente que se me ha ido de la clase. Vosotros pues espero que sí se os meta, porque estáis aquí y estáis asimilando estas cosas. Entonces, si tú pones una resistencia muy diferente de la resistencia RT, que en principio desconoces, pues claro, te van a salir resultados raros. Lo suyo, hombre, vamos a ver, si yo ya me he hecho el cálculo aquí, porque tú vas al laboratorio, vas a medir la resistencia de salida de un emisor común, donde sabes tú, en teoría, que te va a salir del orden de RC, pues pone una del mismo orden. Dice, si me va a salir 5 kiloohmios, pues pongo una de 5 kiloohmios. ¿Por qué? Porque sé que al final se me va a dividir por 2. La tensión se me divide por 2. Si yo sé que me va a salir del orden de 5 kiloohmios, pon 5 kiloohmios. Y entonces sabes que ahí no va a tener ningún tipo de problema. No hay de 5, pues la de 2, de 1, pero ese orden, ¿no? De ese orden. Seguro que ahí no tienes problema. Y entonces simplemente hacer esto, es aplicar esta fórmula.
Simplemente aplicar estos dos pasos. Y ya lo tenéis. Ya lo tenéis. Cosas que pasan en los exámenes. Venga, resistencia de salida, como se mediría en el laboratorio. Y cogen y me analizan entero, me analizan entero el circuito. Esto que se hace en 2 minutos, porque esto es un problema de 2 minutos, que nos tardan más, evidentemente, si tú te doy varios problemas y empiezas a hacer un desarrollo pum, 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 y te tiras ahí media hora o 3/4 de hora haciendo un análisis que puede hacer 1 minuto, pues ya te has comido el tiempo de los otros que te doy para hacer otros problemas. Con lo cual, el examen al final pues lo tienes mal. Porque no has hecho ni este y los otros no te da tiempo a hacerlo. ¿Vale? Con estas cosas. Son simples. Si es que yo lo que quiero es que veáis que no me estáis diciendo, es que la electrónica es difícil. No es difícil. Si es que no es difícil. Es que a vosotros se os ha metido que es difícil, pero es que no es difícil. Lo único es decirme, es que no me he puesto a estudiar, porque he estado haciendo otras cosas. De otras cosas ya no me meto. Pero a lo mejor ese es el problema. Es que esto hay que llevarlo al día. Esto hay que llevarlo al día. Si no, pues no hay forma. Esto no hay forma y veréis los resultados. Porque ha pasado lo de todos los años. Es que se lo estoy viendo. Bien, resumen entonces de este amplificador. ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto que la ganancia de tensión de este amplificador era grande, era alta, ¿no? ¿Y qué pasó con las resistencias de entrada y salida? Pues realmente eran medias. Vimos resistencia de entrada media, resistencia de salida también media, porque nos está saliendo la resistencia de salida del orden de la propia resistencia RL, son 5 kiloohmios, del orden de los kiloohmios, son valores medios. Es decir, esta configuración no es una buena configuración amplificadora, porque te va a perder, la energía se va a perder ¿por dónde? Por medio del circuito. No va a entrar toda la tensión a la entrada del amplificador, porque tiene una resistencia de entrada media, se te va a quedar por la RS, y a la salida pues se te va a quedar dentro de la energía, dentro de la R0, no va a salir toda la RL, porque a mí me interesaría una R0 pequeña. Entonces este, digamos, es el resumen de este amplificador que estamos viendo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer otro problema, y ahora nos vamos a ir a la configuración base común. Otro problema distinto, pero lo que vamos a hacer es meter la señal de entrada por el terminal de emisor, la salida la vamos a sacar por el terminal de colector, y fijaros que ahora se queda común el terminal de base. Por lo tanto, esta configuración la vamos a llamar configuración base común. Vamos a ver si esta, pues sacamos mejores resultados. A ver qué ganancias tenemos, qué resistencia de entrada tenemos y qué resistencia de salida tenemos. Los datos del transistor son los mismos, la fuente de polarización la misma, la fuente de alimentación la misma, el circuito de polarización es el mismo, salvo una pequeña cambio que no tenemos resistencia RB. Y los valores de las resistencias pues los tenemos todos indicados aquí abajo. Procedimiento, pues como hemos hecho antes, principio de superposición. Primero se estudia la continua y después se estudia la alterna. Vamos a estudiar la continua. En continua, pues, primero lo que hay que ver es que se abren los condensadores, no dejan pasar la corriente, por lo tanto el circuito quedaría, si es que es el mismo que hemos visto antes, quedaría de esta forma. Porque estamos abriendo los condensadores. Las corrientes, no voy a decir nada de las corrientes porque es lo mismo. La corriente de emisor coincide con la corriente de la fuente, la corriente de base, si suponemos que estamos en activa, pues será la de emisor partido 1 más beta, y la de corriente de colector, pues beta por I sub B. Todo esto suponiendo que están activas, cosa que tenemos que comprobar después. La V sub B en este caso, pues 0 voltios, porque está directamente a masa. Por lo tanto, aquí ¿cuánto le vamos a poner esto que le pusimos el otro día? ¿0,6 o 0,7? No me acuerdo, lo que sea.
0,7, pues menos 0,7 voltios. Es la tensión del emisor. ¿Cómo calculamos la tensión V sub C? Pues como dijimos el otro día, VCC menos VC partido por RC, esa es la corriente que viene por la resistencia, que coincide con la corriente colector, que ya lo he calculado antes, por lo tanto aquí conozco el valor VC. Es lo mismo, los 2,08 que salía en el caso anterior. Teniendo ya los valores de VC, de VE y VB, pues podemos calcular los valores de VC, que me sale 2,68 voltios mayor de 0,3 voltios, luego ese transistor está en activa, y ya restando, también puedo calcular la diferencia potencial que cae en la fuente, que realmente es el hipotético transistor que te genera la fuente de corriente, que sería el transistor V2, vamos a llamarlo VCE2, y esa diferencia pues me sale de 9,4 voltios. Por lo tanto, también está en activa, es mayor de 0,3 voltios. Ese transistor está en activa, el transistor que tenemos aquí también está en activa, luego la polarización es correcta. Lo mismo que el día anterior. ¿En la fuente no vimos otro día que el espejo de creciente eran dos transistores? Sí, pero como el otro transistor siempre va a estar en activa, porque tenía esa realimentación entre colector y base, siempre va a estar inactiva. Entonces de ese no te tienes que preocupar, solamente te tienes que preocupar del otro que puede que no esté en activa. ¿La fuente de corriente se considera ideal o simplemente está asignada a 1 mA? La fuente de corriente, si yo no digo nada, es ideal. Lo que pasa es que ahora estoy diciendo cosas y las estoy suponiendo que no es ideal. Entonces por eso, para que te estoy metiendo distintas posibilidades, ¿no? Pero se dice de que I vale 1 mA. Sí, sí. El problema te decía que vale 1 miliamperio. El problema es 1 miliamperio. Siguiente paso, una vez que tenemos los valores de continua, calculamos los valores de los parámetros de pequeña señal porque los vamos a utilizar en el siguiente apartado. Es la misma corriente, son los mismos valores que en el problema anterior. Simplemente hacer los cálculos. Esto es coger la fórmula y aplicarla. No hay más. Lo interesante, ya modelo de pequeña señal. Y aquí lo interesante es perder el tiempo, no perder, aquí eso de perder no me gusta, ¿no? Dedicar tiempo a hacer las cosas bien. Dedicar tiempo a hacer las cosas bien, a dibujar bien. Principio de superposición. Se anulan las fuentes independientes. Entonces, todo lo que es tensión constante se cortocircuita, se pone a masa. Sería esto a masa. Y esto, esta fuente de corriente, ¿cómo se pone? Se abre. Por lo tanto, esto, vuestras tijeras, y esto se queda abierto. Errores de gente que no viene a clase como vosotros, porque al final me acaba poniendo este punto VI a masa. No sé por qué. Es que no lo sé. Es difícil poner eso a masa, ¿no? Con lo fácil que decir, esto se abre y la masa la tengo aquí, pues por esto por ahí no pasa corriente. Bien, ¿qué pasa con los condensadores? Que aquí en esta asignatura estamos considerando las capacidades tendiendo a infinito. Por lo tanto, ante variaciones de señal se van a considerar como un cortocircuito. Bien, pues entonces el circuito vamos a dibujarlo bien porque quedaría de esta manera. Transistor, esto quedaría de esta forma. Esto quedaría de esta forma. Esto a masa. RS. Y más o menos V sub S. ¿Vale? RL. RC. Fijaros, aquí abierto, ¿eh? Aquí está abierta la fuente de corriente. Ahí está abierta la fuente de corriente. Y la masa la pone aquí.
¿vale? Siguiente paso, sustituimos el transistor por el modelo equivalente. Ya hemos aplicado principios de superposición, hemos eliminado la continua y ya estamos en condiciones de utilizar el modelo de pequeña señal. Se sustituye el transistor por el modelo de pequeña señal, vamos a seguir utilizando el modelo pi para ser consistentes con en todos los problemas con el mismo, ¿no? Que realmente es más cómodo el modelo T. Para este salen las expresiones más fáciles y eso lo voy a dejar para que lo hagáis vosotros de como trabajo para casa. Voy a poner en otro color la R0 porque la voy a despreciar el efecto de R0. Lo voy a hacer solo sin R0. Vosotros también, si queréis, podéis añadirle el efecto de R0 pues, para coger práctica en análisis de circuitos, ¿no? Bien, esto sería G sub M por V pi. Esta es la V pi, esta es la R pi, este es mi colector, este es mi emisor y esta es mi base. Y ahora, una vez que tengo ya el circuito, el modelo pintado, ya pongo las conexiones. Digo, venga, vamos a ver, ¿la base dónde está? Pues la base la tenemos a masa. Pongo la masa. En el colector, ¿qué tengo? Pues fíjate, en el colector tengo la RC en paralelo con la RL. Y ya en el emisor es donde conecta ahora yo la entrada. Y aquí tengo ya la RS y mi USUS. Podéis empezar a trabajar aquí, ya. Podéis empezar a trabajar aquí. Esta sería la USUI. Pero a mí me gusta poner todas las masas que queden en la parte de abajo y que tenga otro aspecto, un aspecto como más rectangular, ¿no? Pero repito que aquí se puede aplicar la ley de Kirchhoff sin ningún tipo de problema. Yo aconsejo que hagáis otro paso más y dibujáis esto de la siguiente manera. Esta es la RS, esta es la US, fijaros aquí tengo la RPi, pero al darle la vuelta, poner la boca abajo, el menos y el más, lo tengo de esta manera. Esta es mi VUI, entonces ¿qué significa? Pues que ahora al hacer esto, la V sub i va a ser igual a menos VPi, ya puedo empezar a escribir cosas. Después, ¿qué tengo? Pues tengo la fuente, G sub m por VPi, o menos G sub m por VI. Aquí ya poner la resistencia R0, pero realmente que no la voy a considerar en este cálculo, porque realmente te mete un poco de complicación más en el análisis de circuitos. Simplemente que en los nudos pues, vamos a tener una rama adicional por la cual circula corriente. Y ya por último, pues ponemos aquí la RC y la RL. Y aquí tendríamos nuestra V0. Entonces, de esta forma queda un poquillo más, se ve dónde está la entrada, dónde se ve la salida y queda un poquillo más elegante. Pero repito que el que quiera analizarlo en el circuito este intermedio lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Una preguntita. ¿Valdría la pena, suponiendo que está en paralelo la R0, hacer un cambio de generador? Aplicar el teorema de Norton y sustituirlo o aplicar el teorema de Thevenin ahí. Claro. Es que ten en cuenta una cosa, Sí, es que la G sub m depende de la VPi, es una fuente dependiente, entonces podría hacerlo, te lo dejo para que lo hagas, te lo dejo para que lo hagas. Nosotros ahora en principio lo vamos a hacer sin R0 para que veamos tener expresiones sencillas y después ya vamos añadiendo complejidad, ¿no? Pero todo eso ya es probarlo, hacedlo vosotros, y cuanto más probéis, mejor. Más ejercicio tenéis en circuitos. Bien, vamos a calcular la resistencia de entrada.
Fijaros, ya lo tengo estirado, el mismo que he pintado antes. Y ahora vamos a calcular resistencia de entrada. Resistencia de entrada que se ve justo a la entrada del amplificador. El amplificador empieza aquí. Por lo tanto, mi resistencia de entrada la voy a tomar aquí. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, como os dije yo, es dibujar una flechita y decir, esta va a ser la corriente de entrada. Entonces, la resistencia de entrada va a ser igual a la tensión de entrada a partir de esa corriente que acabo de dibujar. Y ahora lo único que tenéis que hacer es decir, ¿cuánto vale esa corriente? Bueno, pues veo que se me bifurca en dos partes. Una por la resistencia RPI y otra la que se va por esta fuente dependiente. Es decir, yo escribiría pues menos VPI partido RPI, porque la corriente va para abajo, pero el VPI va de abajo arriba, por lo tanto ese es cambio de signo, cuidado con los cambios de signo. Y de nuevo aquí tenemos menos G sub M por V sub P. Pero como hemos dicho antes que el VPI es igual a menos VI, pues yo directamente escribo VI por 1 partido RPI más G sub M. Y por lo tanto la resistencia de entrada sería 1 partido RPI más G sub M. Si queréis, esto lo podéis poner como una RPI paralelo 1 partido G sub M. Es lo mismo, ¿no? G sub M tiene dimensiones de inversa de resistencia, pues lo podéis poner de esta forma. Si calculáis esto, la resistencia de esta entrada te sale 25,5 ohmios. Es una cosa muy pequeña, con lo cual aquí vamos a tener ya problemas con este amplificador. Una resistencia de entrada muy pequeña. Se me va a quedar como la RS, que en este caso no es el problema, RS de kiloohmios, se me va a quedar toda la tensión en la resistencia RS. No va a pasar nada al interior del amplificador. Y eso lo vamos a ver. Vamos a calcular la ganancia en tensión. La relación entre la salida y la entrada. Bueno, pues empezamos analizando este nudo ahora y decimos, pues de nuevo, que G sub MVP tiene que ser igual, la corriente que viene por aquí es la que sube por la resistencia RC en paralelo con RL, pues menos V0 partido RC paralelo con RL. Y como VP es menos VI, pues ya tengo yo que V0 partido V sub I, que es la ganancia de tensión, es G sub M RC paralelo con RL. Fijaros que es muy parecido a lo que teníamos en la configuración emisor común, me está saliendo lo mismo pero con signo más. La configuración emisor común salía G sub M por RC paralelo RL, pero con signo menos. Y ahora aquí no hay cambio de signo. La otra era una configuración inversora y aquí no hay inversión de signo. Es decir, si yo tengo una señal seno a la entrada, a la salida la voy a tener amplificada y el máximo va a coincidir con el máximo, no al revés, como en el caso, al contrario, el máximo con el mínimo, como pasaba con la configuración emisor común. La A sub 0 es simplemente ganancia de tensión con RL infinita, pues G sub M por RC. Los valores los tenéis aquí, fijaros. 319, la U es 310 voltios partido voltio, la ganancia en circuito abierto, y 119 la ganancia en tensión normal. Y hay una bajada significativa, pero bueno, por lo menos tenemos tensión. La ganancia que ocurre, pues una ganancia fuerte también, ganancia grande. Pero la resistencia de entrada de este circuito es muy pequeña, Ganancia global. Una vez que tenemos la resistencia de entrada y la ganancia de tensión, como siempre, V0 partido V sub S, esto se hace V0 partido VI, V sub I partido V sub S. Esto es la sub V que acabo de calcular y V sub I partido V sub S es un divisor de tensión que tengo a la entrada. RI partido RI más RS y ya está. Como ya he calculado la RI, ¿qué me sale? Pues 0,6 voltios partido voltio. Es decir, no hay ganancia si no hay atenuación. Luego cojo el amplificador y lo tiro a la basura, no me sirve. Y hombre, a menos que yo trabajara
con resistencias del orden de los ohmios, como la RS del orden de los ohmios, que sí existen. Bueno, una antena, por ejemplo, una antena, la resistencia de salida de una antena son 50 ohmios. Bueno, pues me serviría. Si quiero utilizarlo para amplificar la señal que me viene de la antena, pues me va bien, pero para otra fuente no. Otra fuente que tenga una resistencia de salida más grande no me sirve. Porque para este ejemplo, cojo y lo tiro a la basura ya directamente. Porque para ese 0,6, pues para eso pongo un divisor de tensión. ¿No? Me voy a coger aceitunas. No necesito un tractor para después perder dinero, ¿no? ¿Qué pasa con la resistencia de salida? Bueno, pues vamos a repetir lo mismo de antes. Vamos a repetir exactamente lo mismo de antes. Anulamos la entrada. Vamos a dibujar la resistencia de salida. Hay que redibujar el circuito, pero aplicando ya las condiciones de medida de resistencia de salida. Se anula la fuente independiente, que es esta. Mi RS. Esta es la RPi. El VPi lo pinto. Siempre hay que pintar todas las cosas, todos los signos, porque si no pintamos los signos, al final nos equivocamos. Esta es mi RC, G sub M por VPi. Y ahora aquí pongo mi fuente ficticia. Pues repito que esto ya solamente se hace en teoría. Veo X y veo la corriente IX que pasa por aquí. Me pregunto por esa corriente. Aquí yo aconsejo hacer lo siguiente. Digo, mira, yo en vez de ver la resistencia que se ve entre estos dos puntos, yo prefiero ver la resistencia que se ve desde aquí. Yo prefiero medir la corriente IX'. Voy a quitar la resistencia RC, voy a quitar la resistencia RC, y ahora digo, la resistencia de salida será igual a la RC, que está en paralelo con otra resistencia de salida que voy a llamar RO'. Es que RC está en paralelo con lo que sea, que desconozco, pero RC sí lo sé. Digo, es que RC la tengo, dice que la tengo aquí en paralelo, pues la quito y después la pongo. Entonces la resistencia de salida, la que yo quiero calcular es la RC en paralelo con otra resistencia de salida que será la que sea desde aquí. Esta es R0'. Y ahora sí, R0' será tensión ficticia VOX partido esa IX'. Y entonces ahora aquí yo donde me planteo cuánto vale esa IX'. Bueno, pues IX' será igual a G sub M por VPi. ¿Y cuánto vale VPi? VPi la tengo aquí en esta resistencia. ¿Alguien me sabe decir cuánto vale VPi? Pues no lo sé. Aquí ya no se sabe que es cero, porque hay dependencia. Yo le estoy aquí aplicando una diferencia de potencial a la salida y lo mismo puedo tener aquí una tensión VPi que sea distinta de cero. Ya no pasa como en el caso anterior, que tenía un circuito con 3 resistencias aislados. Claro, pues la tensión era evidente que era cero. Pero aquí, ¿cuánto vale VPi? Pues no sé. ¿Qué hacemos? Herramientas, leyes de Kirchhoff, nudos, analizar todos los nudos, todas las mallas. Yo he analizado este nudo solamente. He analizado ese nudo, pero me queda otro nudo por analizar, que es este. No os quedéis a medias. Hay que cubrir el circuito con nudos, con mallas, y sacar ecuaciones. Esa es la idea. Mallas, nudos, lo que queráis, pero sacar ecuaciones. De manera que tenga tantas ecuaciones como incógnitas. Pues vamos a analizar este nudo entonces. Digo, bueno, pues lo que dice es que G sub M por VPi va a ser igual a la tensión, a la corriente que circula por RS en paralelo con RPi. ¿Y cuál es la diferencia potencial de arriba a abajo? Pues menos VPi. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? ¿Perdón? Si yo te pongo esto, ¿cuánto vale aquí? 1.
5. No, cero, no he dicho cero. ¿Cuánto vale aquí VPI? Cero. 0. No era evidente, pero es 0. Por lo tanto, ¿qué me está saliendo aquí? Pues que R0', ¿cuánto vale? Si VPI es 0, la G sub MVPI es 0 y X' es 0. ¿Cuánto vale R0'? Cuidado, si no circula corriente por algo, la resistencia que se dé que es infinita. Y por lo tanto la R0, la RC en paralelo con nada, con el infinito, es RC. Es decir, me vuelve a salir lo mismo que en el caso anterior de la configuración emisor común, que la R0, la resistencia de salida, coincide con la RC. Es decir, una resistencia de salida media. Es decir, tenemos algo similar al caso anterior, la configuración emisora, ganancia grande, resistencia de salida media, pero esta tiene una resistencia de salida muy baja, con lo cual es un gran problema. Y ya es la hora porque tengo que quitar estas cosas y si no me pongo a la siguiente clase. Nos vemos el martes, los que tengan el examen, y al resto seguimos con las clases normales el jueves. Así os dejo como trabajo de casa esto que tenéis aquí en la transparencia, utilizar hacer el análisis del amplificador, en vez de utilizar el modelo pi, hacer uso del modelo T, sustituir el transistor por el modelo equivalente. Si queréis lo inicio, alfa por I sub E, RE, I sub E, este es el emisor, colector y la base. El resto ya conectáis los elementos y hacéis los cálculos, resistencia de entrada, resistencia de salida y ganancia. Hasta la semana que viene.